Buenas tardes, hermanos, por la gracia del Señor, en este día 1 de abril de 2020 vamos a comenzar este culto para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y para hacerlo vamos a entonar las estrofas del himno número 504. Himno número 504. Tengo un pastor divino, nada me faltará. Vamos a entonarlo. Preciosa alabanza entonada por nuestros hermanos de San José y que está basado este himno en el Salmo 23. Y voy a dar lectura a este salmo tan precioso, el Salmo 23, que está en la página 582 en las Biblias de la Sociedad Bíblica. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso salmo
que ha sido de inspiración en toda la historia de la Iglesia a tantos hermanos en distintas experiencias. Como se cantó recién este himno, Tengo un pastor divino, también en el himno que vamos a considerar en esta tarde, pero que permitió este himno que nuestros hermanos del Mazo han de entonar, una experiencia que tuve una vez no hace mucho, antes de que partiera nuestro hermano misionero Andenora a la presencia del Señor, donde estábamos en un velorio, la Cochería Mendoza, los que son de aquí de la zona la conocen, y nuestro hermano que tomaba la palabra consideró el Salmo 23. Y siempre recuerdo que cuando él expresó la expresión del versículo 3, confortará mi alma, nuestro hermano se quebró. Y en ese momento, en ese tiempo, el hermano tenía muchos problemas. Y uno piensa, y yo me quedé pensando en la experiencia del hermano, porque muchas veces el Señor, para convertirnos en instrumentos de consuelo a otros, nos tiene que llevar también a ser quebrantados, para que nuestras palabras, al ser habladas, tengan el valor y el olor que agrada al Señor. Porque el Señor quiere confortarnos. Y esto es algo que tenemos que aprender. Por eso no tenemos que desanimarnos en las experiencias que nos toca vivir. No temer, porque el Señor está con nosotros. Y el himno que vamos a considerar en esta tarde tiene que ver con la experiencia de un pastor bautista, un joven, que había empezado a meditar respecto de este Salmo 23. Pero que en este mismo versículo 3, cuando nosotros en nuestras versiones en castellano leemos guiaráme por sendas de justicia, en la versión, en la King James, dice, Él me guía. Y esta expresión cautivó a este joven ministro de la palabra. Y en su testimonio decía, meditaba sobre el Salmo 23 y no podía salir. Él me guía, Él me guía. Y por eso compuso este himno tan precioso y que tiene que ser motivo para que nosotros entendamos que tenemos un buen pastor que nos quiere llevar a lugares de delicados pastos, que nos quiere confortar. Por lo tanto, no debemos temer. Estamos en las mejores manos de nuestro buen amigo y de nuestro Señor. Vamos a escuchar entonces, por lo tanto, esta preciosa alabanza. Me guía Él y prestemos atención a la letra, tan preciosa. Y quiera el Señor que podamos también nosotros cantar. Me guía Él. Que el Señor nos bendiga. Vamos a escuchar esta preciosa alabanza. Siempre mi Señor,
Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. Abrigo todos mi temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hermosa alabanza, ¿sí? Que el Señor nos guíe para que realmente sea nuestra experiencia que Él nos guíe. Y este himno, como les decía, fue escrito por un pastor bautista, Joseph Gilmore, y fue traducido por Epigmenio Velasco Urda, un mexicano, pastor, compositor, ¿sí? Al que le llamaban el campeón de los coros, ¿no? Porque amaba mucho la música y desde ya podía hacer toda esta tarea que, como venimos considerando, es de tanta bendición para todos nosotros, para el enriquecimiento nuestro de nuestra vida espiritual y para que podamos alabarle al Señor compartiendo experiencias que tuvieron otros, pero también nosotros las tenemos. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Nuestro hermano Hugo Petersen, de la iglesia en Necochea, nos ha de compartir la palabra, pero quiero hacerles una prevención. Él va a estar hablando del libro de Apocalipsis y a veces sucede, porque un poco lo vemos también aquí en casa, que es fácil dispersarse, pero les recomiendo que presten atención, que estén con sus Biblias en la mano, porque van a poder ver que necesitan prestar toda atención, porque si no les va a pasar que se van a perder y no van a saber de qué cosas el Señor nos está hablando por medio de la meditación de nuestro hermano. Así que no es que Él esté hablando en un lenguaje difícil o inaccesible, sino simplemente vamos a perdernos la hilación de la meditación y nos vamos a perder la meditación. Podemos escucharlo después nuevamente el mensaje, ¿sí? En el canal que tiene la iglesia en Villa Bosch, pero quizás ahora nos perdamos la bendición de que el Señor nos hable. Por eso les recomiendo que en esta meditación, que son unos 20 minutos, no nos distraigamos con nada, sino que pongamos toda la atención para que el Señor nos pueda bendecir ricamente. Que el Señor nos bendiga. Leemos en Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 1 al 4, donde nos dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra
deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Quiera el Señor bendecir su palabra en nuestros corazones. Un pasaje que nos describe los principios de la gran tribulación. En el capítulo 4 de Apocalipsis, luego que la iglesia es quitada de este mundo, como dice el versículo 1, sube acá, se lo dice a Juan, pero también nos avisa la palabra de Dios que lo que va a relatar de ahí en adelante es profético, es lo que sucede después de la iglesia. En el capítulo 4 de Apocalipsis se nos presenta a Dios como creador, al cual le dan gloria, honra y virtud, porque ha creado todas las cosas y por su voluntad tienen ser y fueron criadas. Luego en el capítulo 5 se nos muestra al Señor como Redentor, que es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Luego en el capítulo 6 de Apocalipsis se nos muestra al Señor como juez, en donde se nos dicen los versículos finales que todos quieren esconderse de la ira del Cordero y de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar firme. Y en este capítulo, el capítulo 7, se nos muestra, se nos da una visión de los creyentes de la gran tribulación. Pero tiene una particularidad, podríamos decir, este capítulo, que se relaciona con la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 22:17, donde Dios le dice a Abraham, le da una promesa que tiene tres aspectos, podríamos decir. Primeramente, que su simiente iba a ser como la arena de la mar. Luego también le dice que iba a ser como las estrellas del cielo y que iba a poseer las puertas de sus enemigos. Una triple promesa a Abraham que por serlo tiene también triple cumplimiento, porque la imagen de la arena en el mar nos habla de la simiente terrenal de Abraham, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob o Israel, que cumplieron esta promesa, los hijos de Israel, la descendencia terrenal de Abraham. Luego las estrellas en los cielos nos dan la imagen de la simiente celestial de Abraham, como decía el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 7, que aquellos que somos de la fe, los tales somos hijos de Abraham. Ahí se nos muestra la simiente espiritual de Abraham. Y luego también la victoria, las puertas, sobre las puertas de sus enemigos, es decir, el dominio sobre sus enemigos. Por supuesto que todas estas promesas se cumplieron, como dice Pablo a los Gálatas, en el Señor Jesucristo, que, como dice también el apóstol Pablo, sacó a la vergüenza en público a todos los enemigos de Dios y venció en la cruz sobre todo. Pero es notable que aquí se nos presenta estos dos aspectos de la simiente de Abraham. Primeramente se nos menciona desde el versículo 1 al 8 a la simiente terrenal, a los hijos de Israel. Y luego, desde el 9 hasta el final, se nos muestra la simiente espiritual. Lo notable de esto es que se trata de creyentes de la gran tribulación, cuando ya no hay iglesia, cuando la iglesia ha sido arrebatada y está con el Señor. Así que podemos ver el efecto del Evangelio en este corto tiempo de la tribulación, que dura solo 7 años, dice el Señor, porque si no, ninguna carne sería salva. Pero no obstante eso, ese corto tiempo, al desatarse las fuerzas del mal y los juicios divinos simultáneamente,
vemos que la gente se convierte. Nos habla de las primicias, estos 144.000, según nos dice el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4, son comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, que son los primeros creyentes judíos que creen en el Señor en la gran tribulación. Son las primicias. Luego, por supuesto, Israel sigue creyendo hasta que cuando el Señor viene, dice Zacarías, darán llanto sobre él, el arrepentimiento general de Israel. Pero aquí vemos las primicias de el pueblo de Israel en la gran tribulación. Y también llama la atención en el versículo 9, una gran compañía en la cual ninguno podía contar, de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y palmas en sus manos. Es notable esto, la cantidad de gente que se va a convertir en la gran tribulación, la cantidad de gente que al ver que aquello que predicaba la iglesia, los creyentes, durante el periodo de la gracia se ha cumplido y es absolutamente verdad, y que lo que Dios decía terminó cumpliéndose. Así que este capítulo 7 nos muestra, entre otros capítulos del Apocalipsis, una visión de lo que va a ser la fe en la gran tribulación. Aquellos que han sido degollados, como nos dice también en el versículo 14, han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. También en el capítulo 6, versículo 10, están clamando al Señor que los juzgue y vengue su sangre de los que moran en la tierra. Estos eran los degollados, los muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Pero es notable que desde el versículo 5 al 8 de Apocalipsis 7 se nos haga una mención detallada de las 12 tribus de Israel, con 12.000 señalados de cada tribu. ¿A qué se debe esto? Esto tiene un doble aspecto. Nosotros recordamos que cuando David quiso censar el pueblo, Dios le infringió un castigo muy grande por querer contarlo, justamente por contradecir esta promesa que Dios dio a Abraham, que su simiente no iba a poder ser contada. No obstante eso, Moisés censó al pueblo, pero Dios tuvo un método para contarlo. Y el método, que se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículo 12, dice que para poder ser contados los hijos de Israel, debían ser primeramente redimidos, se debía pagar un rescate por ellos, para que Dios no hiciera un juicio sobre aquel que los contaba. Es decir, que el hecho de que estos hombres estén nominados tribu por tribu y la cantidad de ellos, nos hace ver, como bien también dice Apocalipsis 14, versículo 3, que ellos han sido comprados, han sido rescatados de entre las gentes. Nos habla que han sido redimidos, han creído en el Señor Jesucristo y ahora son sus testigos, los testigos hebreos que cumplen con la promesa que Dios dio a Abraham de su simiente. Hace 4.000 años que Dios le dio esa promesa a Abraham, ya hace 4.000 años. Y aquí vemos, no sabemos cuándo serán estas cosas de Apocalipsis 7, porque es después que venga el Señor, pero vemos que el cumplimiento de la promesa de Dios es inexorable. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Y justamente esta lista que nos hace el Apocalipsis 7 nos habla de la permanencia, que es el sello divino. Hay una historia en el libro de los Jueces, capítulo 21, en donde una de las tribus de Israel, por una guerra interna, una guerra civil entre los judíos, los hebreos de aquella época, una de las tribus prácticamente desaparece. Y dice que hubo mucho dolor entre las otras tribus porque faltaba una de las tribus. ¿Por qué? Porque el sello de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel y también en la iglesia y en todo aquello que Dios
ha planificado todas esas dispensaciones que ha tenido el Señor a lo largo de los tiempos, el sello divino es la permanencia. Es lo que hace que se demuestre la presencia de Dios en un grupo de creyentes, aquel que permanece. Ahí está el sello de la presencia divina. El Señor, cuando se presenta en Juan 17 delante de su Padre, le dice, Juan 17:12, de los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Eso es la demostración de la presencia de Dios. Entonces, el hecho de que el Señor mencione tribu por tribu y 12.000 de cada tribu aquí, nos está hablando del cumplimiento de la promesa de Abraham y del hecho de que Dios siempre estuvo velando, que sus promesas se cumplen inexorablemente. Y también el hecho de que aparezca una gran multitud, una gran compañía, la cual ninguno puede contar, de toda gente, linajes y pueblos y lengua, delante del trono, nos habla de lo mismo, de que Dios ha cumplido su promesa a Abraham. Y ahí están las arenas de la mar y las estrellas de los cielos en la presencia del Señor. Unos en la tierra, ministrando al Señor, y otros en el cielo, alabando y preparados, como dice, con ropas blancas y palmas en sus manos, para celebrar la unión, la reunión, la fiesta de los tabernáculos, que es la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando los apóstoles hablan de Judas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, aplican justamente este concepto de que tienen que estar los 12 para que se muestre con certeza que Dios está presente. Y nosotros también, esto nos hace pensar en que las promesas del Señor se cumplen. Si nosotros hemos recibido particularmente y por la fe las promesas de Dios, debemos saber que Dios tarde o temprano la cumple, porque el Señor no se queda en deuda, siempre va a cumplir con aquello que prometió. Entonces esto también nos alienta a la fe, leer estos capítulos de Apocalipsis, porque vemos que pase el tiempo que pase, Dios está en control. Pero también hay una otra parte que no hemos terminado de mencionar en esta promesa a Abraham, que dice que su simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, que la simiente, la cual es Cristo, como dice Pablo a los Gálatas, va a gobernar, va a ser el que tenga las llaves de las puertas, no solamente del cielo, sino también la de sus enemigos. Y es notable esto porque esto tiene mucho que ver, todo este pasaje de Apocalipsis 7 y también el capítulo 6, con algo que nosotros conocemos bien y que es el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el 7 hasta el 13, que prácticamente todos nosotros lo sabemos de memoria. Porque el Señor, primeramente, cuando se presenta a la iglesia en Filadelfia, habla de que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y también que ha dado una puerta abierta delante de la iglesia, la cual ninguno puede cerrar. Eso por un lado. Entonces, aquí vemos que también en nosotros se cumple esa promesa a Abraham, de que la simiente de Abraham tendrá las puertas de sus enemigos. Pero hay un detalle en el capítulo 6, versículo 10, cuando se nos habla de estos santos delante de la presencia de Dios, que clamaban en alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y dice que le dieron ropas blancas y los hicieron esperar hasta que se completen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y es notable cómo llaman al Señor estos creyentes de la gran tribulación, que han sido muertos por el testimonio que ellos tenían. Le dicen: Señor santo y verdadero. Hay solamente dos lugares en los cuales se llama así a Dios, santo y verdadero. Uno es en este versículo, el versículo 10 de Apocalipsis 6, y el otro
es el versículo 7 de Apocalipsis 3, cuando el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia y le dice: así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, etc. Es decir, que aquí nosotros, mirando estos creyentes de la tribulación, nos damos cuenta que estos creyentes de la tribulación han recibido el testimonio de la iglesia del tiempo final. Llaman a Dios delante de su trono de la misma manera que el Señor se presenta a la iglesia en Filadelfia. Y es notable también porque están los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Y el Señor a la iglesia de Filadelfia le dice que da de la sinagoga de Satanás: los que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten. ¿Por qué? Porque no puede ser un verdadero judío aquel que no cree en el Mesías de Israel. El judío es, como dice acá el Señor, el judío verdadero es aquel que cree en aquel en que el Señor ha enviado. No puede ser verdaderamente judío uno que no cree en las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Es decir que todo este capítulo 7, con todos sus personajes creyentes, nos habla, podríamos decir así, nos habla de la herencia de Filadelfia, aquello que la iglesia del último tiempo deja como testimonio. Porque sabemos que muchas personas, si el Señor nos llevara hoy, muchas personas que han escuchado el Evangelio de nosotros, de aquellos que creemos, aquellos que representamos, por así decirlo, al Señor en la tierra, no por nuestros méritos, sino por lo que Dios hace, ellos han recibido el testimonio de Filadelfia. Ellos han sido este grupo de judíos que se menciona acá, de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Llegaron a completarse como tales el día que creyeron en su Mesías, en el Mesías de Israel. Y también aquellos gentiles que han sido degollados por el testimonio del Señor, también han recibido el testimonio de la iglesia del último tiempo, porque llaman al Señor de la misma manera en que el Señor se presenta a la iglesia del último tiempo. Entonces esto nos hace reflexionar porque primeramente debemos pensar en el cumplimiento de las promesas del Señor. Quizá a nosotros nos parezca poco hablar del Señor, dar testimonio, hacer todo lo que hacemos en la iglesia, pero el Señor lo tiene como algo muy importante, porque en el momento en que la iglesia no esté, la herencia que deje la iglesia de su testimonio va a hacer que estas personas lleguen a creer. Por supuesto que va a quedar la palabra de Dios y también el Espíritu Santo va a obrar en ellos, porque no es que el Espíritu Santo no va a estar en la iglesia, pero va a provocar el arrepentimiento y la contrición en estas personas. Así que, hermanos, compartimos esto. Primeramente, las promesas del Señor se cumplen inexorablemente. No hay ni una de ellas que vaya a quedar sin cumplir. Y luego, también la herencia que dejamos, el valor que tiene nuestra vida acá, no es por todo lo que pudimos juntar y llevarnos, porque como dijo Job, no nos vamos a llevar nada. Salimos desnudos y desnudos volvemos a la tierra, sino por aquello que dejamos. ¿Qué es lo que deja Filadelfia? ¿Qué es lo que deja la iglesia del último tiempo, los creyentes del último tiempo? Un testimonio que hace que una gran compañía que nadie puede contar, de toda gente, linaje, pueblo y lengua, esté delante del trono en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y palmas en sus manos. Esa es la herencia de Filadelfia. Y por último, el tercer punto de aquello que nos dice la promesa a Abraham: poseerá la puerta de sus enemigos. Nosotros por ahora tenemos una puerta que nadie puede cerrar. Entonces aprovechemos esto, porque esa es la herencia que vamos a dejar, la herencia del testimonio, de la predicación del Evangelio, que va a servir para la salvación de toda esta multitud de personas durante la gran tribulación. Quiera el Señor bendecirnos y también reconfortarnos, sabiendo que todas sus promesas, así como todas las promesas del Señor se cumplen. Que el Señor quiera bendecirnos y alentarnos con estas cosas.